hermanos, Dios los bendiga. Visitantes que están hoy con nosotros, bienvenidos todos. Hoy es un día muy especial. Y no porque sea el Día del Padre, ¿no? Pero sí es un día bastante especial, ciertamente. Los que tengan su Biblia, bueno, van a abrirla. Los que tengan el iPhone, el Android, qué sé yo, por favor, ténganlo allí. Y en silencio, si se puede, o en vibración, para que no vamos de pronto a interrumpir. Dijo el Señor, hablando con sus discípulos, poco antes de ir al martirio, ¿no? Dijo que no tuvieran miedo, que no se preocuparan, que todas las cosas Él las tenía bajo control. Y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es uno de los pasajes más impactantes para mí en la palabra de Dios. Recuerdo que hace años, solo con ese pasaje, hice 3 predicaciones dominicales. Con el camino, una, con la verdad y con la vida. Es un buen ejemplo para los que están estudiando algo de predicación, que no se necesita leer medio libro de la palabra de Dios para dar una buena prédica. Lo cierto es que este asunto del camino, la verdad y la vida que dice el Señor es algo importantísimo. Y si uno lo entiende así nomás, a rajatabla, como dicen algunos, como dice la letra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso es singular. No dice yo soy un camino, uno de tantos, o yo soy una verdad, o yo soy una de las vidas que alguien les podrá dar. No, el camino, la verdad y la vida. Uno solo, una sola. No hay dos opciones, ¿sí? Como dicen los argentinos, no hay tu tía. No sé, mi tía sí, pero tu tía no hay. O sea, no hay discusión. No hay discusión. Cuando yo era muy pequeño, yo recuerdo que la vida siempre me fascinó, me capturó, como creo que a cada uno de ustedes, ¿no? Uno llega a este mundo y bueno, comienza a ver la vida, la naturaleza, y yo era especialmente muy observador. Recuerdo que cuando me levantaba en la mañana, siendo muy niño, sin pañito, me levantaba y salía a un patiecito que teníamos y siempre me ponía a mirar las nubes. Y de pronto pasara alguna ave por allí, yo estaba mirando, hasta que sentía a mi mami: ¡despierta! Era el segundo llamado, porque yo estaba intrigado por la vida. ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿No? Bueno. Y hablando del camino, tenía también, ya más o menos cuando tenía unos 8 o 9 años, me reunía con algunos amigos y nos íbamos. Cerca de la casa había una gran montaña que se llamaba el Pan de Azúcar. No había azúcar por ningún lado, así llamaban a la montaña esa, era muy alta y había muchos árboles, muchos pinos, y nos encantaba ir a correr entre esos pinos y a caminar. Recuerdo que una vez fui con mis mejores amigos, Humberto Mejía, Jorge Zapata, Héctor Solórzano,
Éramos las plagas que andábamos juntos por el barrio y estábamos subiendo allá a esa montaña. Y subimos por el camino que ya habíamos recorrido. Pero de pronto, en un momento, cuando queríamos regresar, íbamos corriendo y algo se me metió en la cabeza y dije: hey muchachos, estamos perdidos. Por donde estamos yendo no es el camino a la casa. Y no se veía por ningún lado, solo árboles, ¿no? Como dice el dicho, los árboles no dejan ver el bosque. Algo así. No nos dejan ver el bosque porque están allí nomás. Así es que todos dijimos: wow, ¿para dónde vamos? Podríamos caer en barrios que tenían fama de ser muy peligrosos si salíamos en un lugar que no era, y corríamos peligro solo por ser chicos, ¿no? Lo cierto fue que nos devolvimos con cuidado hasta que llegamos a un lugar y dijimos: por acá es. Había una bifurcación que no notamos en un momento y logramos salir. Imagínense ustedes, en el principio de la iglesia no se conocía la iglesia como los cristianos, ¿no? Eso pasó años después de que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos. Años después, pasaron de 9 a 11 años antes de que la iglesia fuese reconocida como los seguidores de Cristo, como los cristianos. Básicamente se conocía más como un camino, como el camino, así lo conocía el apóstol Pablo, ¿no? Yo perseguía ese camino, La verdad es que cuando yo pude entender la palabra de Dios y entendí que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, procuré estudiar la Biblia para buscar la verdad, para buscar el camino verdadero que me llevara a una vida que no se termina, porque aunque era jovencito, yo entendía que esta vida, desde que nacemos nos estamos muriendo. Esa es la verdad. Es un camino que no tiene vueltas y no hay atajos tampoco. Está allí. ¿Cómo conservar la vida? Entonces comencé a estudiar la palabra del Señor y a mirar, a apreciar más la obra de Jesucristo en nosotros. Pero junto con eso estaba la gran dificultad: tantas iglesias que hay en el mundo. No se llaman iglesias de Cristo, pero se dicen ser cristianas. Tantos grupos que, si doy un número, sé que me voy a equivocar. Hay más de 6.500 grupos llamados cristianos. Y todos dicen tener la verdad. Y yo digo, ¿qué esfuerzo hacemos nosotros para conocer más de la verdad? Leyendo la historia de la iglesia, para el tercer siglo, comienza el tercer siglo, con Constantino, poquito más allá del año 300, ¿no? Ya para ese momento la iglesia estaba total y absolutamente perdida. Total y absolutamente perdida. Y no tanto, porque uno dice, bueno, fueron 300 años de persecuciones. Sí, pero no era que uno salía a la calle y pasaban persiguiendo a la gente todos los días. No, hubo tiempos en que se vivía relativa paz. ¿Y qué hacía la iglesia?
seguía creciendo en medio de todo, en medio de la persecución, en medio de los problemas, seguía creciendo, pero crecía por cada lado. Y también se reproducían las diferentes opiniones respecto a la verdad, respecto a la verdadera iglesia. Así fue como terminó la iglesia en el tercer siglo, y poco antes ya se llamaba la Iglesia Católica, pero simbolizando lo universal. ¿Y por qué la pusieron católica? Porque habían tantos grupos en aquel tiempo que estaban con diferentes opiniones respecto a la verdad, respecto a lo que era la iglesia, lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer. Entonces, hombre, para que no haya confusión, como somos la mayoría, vamos a decir que somos la Iglesia Universal. Entonces se nombró la Iglesia Católica. Pero no era la católica que nosotros conocíamos, pero era el embrión, dijéramoslo aquí, de la Iglesia Católica. Hasta esa época no se hablaba de papas. Ya alguien había hablado de un episcopado, por ejemplo, o un obispo sobre cada ciudad, pero eso tampoco era palabra de Dios. Bueno, resumiendo, viene el gran cisma cuando se divide la Iglesia universal entre la universal griega ortodoxa y la universal romana. Los ortodoxos griegos excomulgaron a los romanos, y los romanos después excomulgaron a los griegos, y así seguimos. Y la verdad cada vez estaba más desaparecida. Tantas cosas estaban sucediendo en la iglesia del Señor, y la mayoría de ellas no tenían asidero en lo que Jesús había diseñado como su iglesia, que Él dijo: edificaré mi iglesia. Pero la verdad es que era todo un desastre. Pasó la edad del oscurantismo. Resumiendo, el oscurantismo del siglo XV, del siglo V al siglo XV, básicamente 10 siglos de oscurantismo, donde la iglesia se encargó de tener todos los papiros, no solo papiros sagrados, sino los papiros de todos los escritores griegos y del mundo conocido. Ellos manejaban todo eso y le impedían a la gente que leyera o estudiara la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, eran los sacerdotes los que sabían estas cosas. Tampoco. Habían sacerdotes y monjes completamente analfabetos. Solo enseñaban lo que otros les enseñaban, pero algunos no sabían ni leer. Y eran monjes y sacerdotes. Porque la iglesia en Roma decía, no, esto no lo puede conocer todo el mundo. Entonces no dejaban ni que los sacerdotes tuvieran acceso a la palabra de Dios. Cuando yo era niño, yo recuerdo muy bien, nunca se predicó acerca de las cartas de Pablo, o de Pedro, o las de Juan. Cada 4 años, a cada 6 años, lo que sucedía era que siempre se predicaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nunca habían prédicas más profundas, solo los 4 evangelios. Y cuando uno tenía una duda y le preguntaba al sacerdote de qué trataba este asunto, por qué esto, por qué aquello, y ellos eran tan ignorantes como uno, y dice, bueno, la verdad es que no lo sé, pero sí sé que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, que les sabrán responder. ¿Y dónde están los doctores? En Roma. Oh, uno allá metido en Medellín, Antioquia, escasamente con el pasaje para el autobús, o solo para ir a pie de un lado a otro.
que iba a ir a Roma, entonces las dudas quedaban allá. Todo eso siguió así, hasta que nació ese desacuerdo terrible por la manera en cómo Roma manejaba a la iglesia y las cosas. Habían abusos por doquier. La salvación se vendía. Todo ese asunto de las misas gregorianas, no sé si saben, eso nació en el año 690, durante el oscurantismo. Un tal Gregorio, que era el abad de un monasterio, se le murió uno de los monjes, y cuando revisaron su claustro, su celda, porque eran celdas realmente, encontraron monedas de oro. Y recuerden que los monjes tenían que hacer voto de pobreza, como los sacerdotes. Pero este tenía cusqui, como dicen en Ecuador, ¿no? Una palabra de quichua, cusqui, tenía cusqui. Entonces digo, este sinvergüenza no merece ser enterrado en Tierra Santa, y lo mandó a tirar por allá en un baldío, el Jerónimo, que después llegó a ser San Jerónimo. Así es que Jerónimo se arrepintió y dijo, no, tráiganlo para acá, y lo hizo enterrar en lugar santo, en un cementerio santo. Lo hizo enterrar allí, y de pronto otro monje le contó a San Jerónimo, porque San Jerónimo, después de que lo arrepentido lo hizo enterrar en lugar santo, comenzó a dar una misa al día por este hombre. Ya al mes exactamente, un discípulo, o sea, otro monje, le contó a Jerónimo que había tenido un sueño y que el muerto le había dicho que con las misas de Jerónimo él había salido del purgatorio y que ya estaba en el cielo. ¡Ah! Ahí está, ahí nacieron las famosas misas gregorianas. Empezando porque no hay purgatorio, pero bueno, y ahí comenzó el negocio, misa gregoriana, a especificarse, dijo. Vamos a las indulgencias. Las indulgencias, ¿qué eran las indulgencias? No era que la indulgencia perdonaba el pecado, no perdonaba el pecado, perdonaba las consecuencias del pecado. El pecado no, las consecuencias. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Si los pecados eran perdonados porque yo compraba indulgencia, y no solo los pecados míos, sino podía comprar indulgencias por mi abuelito, mi papá, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, lo que fuera. Hasta el vecino podría comprar, si era que éramos amigos. Todo eso era una aberración, hasta que llegó ¿quién? El alemán, Lutero, Martín Lutero. Este hombre nació en Eisleben, en Alemania, en el año de 1484, y él quería ser monje, pero su padre dijo, no, quiero que seas abogado. Pero él quería esa cosa de la iglesia, que era un hombre con inquietudes existenciales, y ese asunto de Dios lo llamaba mucho. Así es que un día estuvo en medio de una tormenta y casi lo parte un rayo. Uy, ahí mencionó a, no sé si Santa Juana o Santa Ana, una de esas santas, y dijo, te prometo que voy a ser monje de ahora en adelante. Se volvió monje, ahí se acabó la abogacía. Se volvió monje Agustín, y era de los que se flagelaban y enloquecía a los sacerdotes porque se confesaba 3 veces al día por los pecados de las 2 o 3 horas anteriores. Era aterrador tener un discípulo como Lutero, hasta que alguien vio que era muy inteligente y lo fue guiando, y se hizo sacerdote, además de monje. Se convirtió en gran predicador,
profesor universitario, y un día cualquiera en Wittenberg, en la puerta de la iglesia allá, de la catedral, 95 tesis en contra de las indulgencias y de todo ese desastre que decían que era palabra de Dios. Lo cierto es que este hombre comenzó algo que fue como un reguero de pólvora. Todo el mundo estaba inconforme con lo que Roma estaba haciendo. Lutero se fue al otro extremo del asunto. La Iglesia Romana, la ICR, estaba vendiendo la salvación, o hablaba de la salvación por obras, que si yo daba muchas limosnas, eso era para mi salvación, que si cuidaba a los huérfanos, las viudas, eso era para mi salvación, las indulgencias para mi salvación, las reliquias, comprar las reliquias al Vaticano para salvación, todo eso tenía que ver con salvación por obras. Entonces Lutero saltó al otro lado, salvación por fe únicamente, se fue al otro extremo, porque leyó Romanos capítulo 1 versículo 17, ¿no? Porque en el Evangelio, ¿sí?, la justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe, punto y aparte, a Dios. Como quiera que sea, aunque eso no es toda la verdad de la verdadera iglesia, era una parte importante, porque ciertamente la salvación era por fe. Él le puso ese remoquete de sola fe, ¿no? Hizo un cambio allá en su versión al alemán, en Romanos 3:28. Él hizo un cambiecito, quitó una palabrita y agregó otra. Así que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, dice el texto en griego, pero él escribió en alemán algo como: así que el hombre es justificado por la sola fe sin las obras. Le agregó la palabra sola y le quitó la palabra ley. ¿Entienden? O sea, sacó de contexto algo que está hablando de la ley mosaica y sus obras en contraposición del camino de la fe, que con el tiempo se llevó a creer que era solo la fe acá. Creer que sí, que Dios existe y que Él mandó a su Hijo, que todos somos pecadores y que Él me salvó, gloria a Dios, yo lo creo, ya soy salvo. La verdad es que eso era muy bonito, pero no tenía nada que ver con la verdad. Pero él hizo cosas importantes, se quejaba mucho primero del papado y de los abusos del papado, y que bíblicamente no había cómo demostrar la institución del papado, no habría cómo demostrarlo con la palabra de Dios, de que eso era cierto. La cena del Señor, tres cosas le molestaban. Una, que solamente las personas tomaban un elemento, la hostia. El vino se lo tomaba el sacerdote que oficiaba la misa. Claro, el sacerdote siempre era medio alcohólico, ¿no? Porque cuando terminaba la misa se iba ya a la Eucaristía, ¿cómo es? A la sacristía, a terminar de celebrar con más ganas. Bueno. Otra, la transubstanciación, de que los símbolos, el pan y el vino, se convertían en el cuerpo y en la sangre del Señor. Eso no puede ser. Transubstanciación. Y lo peor, era que en la misa el sacerdote sacrificaba a Jesucristo
otra vez para ofrecérselo a Dios. Porque claro, como el pan se convertía en el cuerpo y el vino se convertía en la sangre de Cristo, había que hacer otro sacrificio. Muy bien. Así que Lutero no era un hombre perfecto, creo que era muy orgulloso. Cuando cambió la palabra de Dios en Romanos 3:28, uno de sus amigos, creo que fue Melanchthon, le dijo: Lutero, cambiaste la palabra. Y él dijo, no muy humildemente: lo que he escrito. ¡Oh, qué grande! Todos podríamos andar con unas tijeras para recortar lo que no nos gusta y pegar lo que yo quiero que diga la palabra. En Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice que Él no vino a abolir la ley sino a cumplirla, Lutero dijo: Jesús no pudo haber dicho eso. Bueno, ahí está nuestro amigo Lutero. Sí, no era perfecto. Era un hombre, bueno, como cualquier otro, pero abrió una puerta grande para buscar la verdad. Para buscar la verdad. En cuanto a la cena, él dijo, a él le importaba mucho que en la cena del Señor la presencia de Cristo estuviera en la cena del Señor. Era importante, pero que no había transubstanciación. Entonces inventó la consubstanciación. Al lado del pan estaba el cuerpo de Cristo y al lado del vino estaba la sangre de Cristo. No era que se convertía, sino que estaba al ladito. Por eso se llama consubstanciación, junto o con la sustancia, a un lado. Eso fue muy interesante, porque ¿saben qué? La cena del Señor fue el problema más grave que dividió al mundo romano del ortodoxo griego, y también iba a dividir al mundo protestante de la Reforma, como ustedes no tienen ni idea. Se debatió por todos 2 siglos cuál era el significado de la cena del Señor. Hasta que vino Zwingli, el suizo. Un hombre interesante, igual, humano como cualquiera, pero era un hombre erudito en el lenguaje, en las formas del lenguaje, en el significado, y para él la cena del Señor era lo que nosotros celebramos, un memorial. Un memorial. El centro no es un sacerdote que hace esto, no es un individuo en particular, excepto el Padre Eterno, su gracia y misericordia para con nosotros al darnos a su Hijo. Y recordamos cada 8 días a ese Hijo que entregó su vida por nosotros, que derramó su sangre hasta la muerte para que tuviéramos vida. Es una conmemoración. Pero Lutero le dijo, ¿pero qué podemos hacer con esa frase? Esto es mi cuerpo. Le dijo Lutero, es una metáfora. No pudo ser su cuerpo, era imposible. ¿Por qué? Porque cuando Jesús instituye la cena del Señor un jueves, ¿no? Y él dice, esto es mi cuerpo, el cuerpo estaba ahí, eso era pan. Y ahora que Él está en los cielos, en cuerpo y alma, Él no va a volver cada vez a convertirse el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. No puedes hacer venir a Jesús cada vez que a vos te provoque celebrar la cena del Señor. Porque el Señor va a venir por segunda vez y no por
no sé, millonésima, trillonésima vez de tantas veces que está bajando y subiendo a los cielos. Es bonito pensar que quizás Cristo está el domingo en esa silla que no lo vemos, pero está ahí. Pero si uno busca bíblicamente si eso tiene alguna base, no tiene ninguna base. Otra cosa que hizo Zwinglio fue conectar la salvación con la conversión, lo que no hacía ni Lutero ni Calvino años más tarde. Zwinglio era un añito mayor, tal vez meses, no creo que llegue al año, que Lutero. Nació en el 483. Lutero nace en el 484, muere en 1546. Las iglesias en Suiza se llamaban las iglesias restauradas, porque se basaban en la restauración, no en la reforma o reformada, no restaurada, reformada, perdón, reformada, las iglesias reformadas en Suiza. Entonces él une la salvación con la conversión, y ahí es cuando entra un personaje que era católico y no sabía, estudiando más llegó a ser monje, y era Erasmo de Rotterdam, el famoso humanista del Renacimiento, quizás el más grande de toda aquella época. Le insistían mucho que tomara una posición. Los católicos le insistían que se fuera por el lado del Papa, y los protestantes que se fuera por el lado de la Reforma, pero él quería ser libre. Entonces no quería ni con el uno ni con el otro. Le decían: critique a Lutero, ese es un bandido, un usurpador, un lobo vestido de oveja. Y lo único que le escribió a Lutero fue: sí, la salvación es por gracia y por fe, pero hay que abrirle un pequeño campo, pero muy importante, al libre albedrío. Y ahí es donde Erasmo hace algo maravilloso. Solo con una frase pequeña, no le digo: mira, estás enseñando mal, no, solo le digo: hay que darle lugar al libre albedrío, es decir, a la conversión. No nos vamos a convertir solo porque Dios envió la gracia y ya. Entonces, ¿en qué paró todo eso de la gracia? Llegamos a Calvino, y ese sí que la hizo bien hecha. Cuando digo que bien, creo que de los reformadores el más inteligente de todos era Juan Calvino, el francés. Juan Calvino dijo: la salvación es por gracia, y esa gracia es irresistible. Habló de que Dios escogía a dedo quién se salvaba y quién se condenaba. ¿Quién se salva y quién se condena? Una vez salvo, siempre salvo. No se puede perder la salvación. Y no importa si tú eres un elegido, puedes hacer lo que te dé la gana, igual vas a ser salvo. No puedes huir de la elección de Dios. Tremendo. ¿Saben que más del 99% del mundo protestante cree eso?
que no se puede perder la salvación y que Dios elige a dedo. Entonces, cuando Calvino habla de la gracia irresistible, está hablando de la condenación segura para la mayoría. Él decía, el hombre está totalmente perdido en el pecado. Ese es uno de los puntos. Segundo, la elección de Dios es incondicional, no hay que hacer nada, no hay condiciones de nada. Pero la expiación es limitada. ¿Limitada a quiénes? A los que Él escoge, sí, como los que van a ser salvos. Y como son más los que se pierden, entonces dice, salvo, 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 y condenado, 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 salvo, condenado, condenado, condenado. Eso pone a Dios en una situación aterradoramente injusta, ¿verdad? Como que Dios pudiera hacer el mal. Dios no quiere el robot. Dios no quiere el robot. Dios no quiere elegir personas simplemente para que sean salvas o sean condenadas. Eso es aterrador. O sea, yo no sé qué sentirá el Padre Eterno al analizar semejante atrocidad de doctrina. Es una aberración pensar que Dios haga algo así. Ni a Caín, cuando mató a su hermano, ¿qué le dijo? El pecado está a la puerta, en ti está, que lo dejes entrar o no. Eso se llama libre albedrío. Dios quiere que nosotros elijamos por Él. No hay tal predestinación irresistible. ¿Por qué pasarían cosas aterradoras? Porque alguien dice, yo no soy un escogido, entonces vamos a pecar. Comamos y bebamos que mañana moriremos y nos vamos para el infierno. Vamos a hacer todo lo que podamos aquí, ven, y después que venga lo que venga. ¿Cuántos se suicidarían? ¿Cuántos no saber si son elegidos o no? Eso sería aterrador. Como las esposas de los mormones. Perdón que manifieste ese grupo, pero ellos se casaron con muchas mujeres, ¿no? Pero en el cielo solo una iba a ser su esposa. Entonces una que, las que ya más viejitas, dijeron, no, eso no es para mí, se suicidaban. Y yo digo, ¿creen que Dios haría eso con nosotros? Por Dios del cielo. Miren, Calvino se conoce, Zwingli se conoce como el tercer hombre de la Reforma, pero creo que él tenía más los pies sobre la tierra que los otros dos. Luego nació un hombre que se llamó Jacobo Arminio, y Arminio dijo que no hay tal predestinación como Calvino hablaba, sino que cada hombre, que la gracia es para todos los hombres, y quienes la reciban, esos son los elegidos, y los que no la reciban, esos son los que no son elegidos. Y eso está en Romanos 8:28, ¿sí? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, los que conforme a su voluntad son llamados. Son llamados. O sea que los elegidos y predestinados son los que
van a llegar en sus vidas a amar a Dios. A amar a Dios por su gracia, amar a Dios por su infinita misericordia, amar a Dios por su gran amor por nosotros y por todo el mundo. Y nosotros, hermanos, que sabemos esas verdades, que el Señor nos las ha revelado, ¿qué tanto hacemos para profundizar más en ese camino, conocer más a Jesucristo, nuestro gran Dios y Señor, hermano mayor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar la palabra de Dios? ¿O nos vamos a quedar en la mediocridad, como tantos se quedaron? Lutero nunca habló de una iglesia luterana, sus seguidores hicieron su iglesia. Luego los calvinistas hicieron su iglesia, y Calvino, si Lutero era un ser humano como cualquiera, Calvino vaya que lo era. Porque en Ginebra es lo que Calvino era, un dictador en Ginebra. Imponía la religión a la fuerza, quieran o no, y al que no le gustaba podía terminar en la hoguera, en la horca o sin cabeza. Un ejemplo, aquí tenemos una placita cerca de acá que se llama, ¿cómo se llama? Ah, no, ese es Giordano, no, ese es otro muchacho, por decir, terminó mal. Miguel Servet, en Ginebra. Solo porque dijo que la sangre corría por las venas, Calvino y su séquito lo condenaron a morir quemado. Un hombre bueno, decente, un científico. Y si eso hacen los que tienen esa gracia irresistible, entonces ¿qué le espera a la iglesia del Señor? No podemos quedarnos a medio camino. Eso significa mediocridad, media cuesta, o sea, media montaña. No, hay que seguir buscando allá la gloria de Dios. Como Moisés en Sinaí podría haber dicho: yo he visto la gloria de Dios. Como Pedro, Juan, Jacobo en la transfiguración, y que Pedro va a escribir en una de sus cartas, va a decir: estas cosas que les comentamos no es por sabiduría humana, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, el Rey. Si queremos salir del ostracismo y de la mediocridad en cuanto a la fe, en cuanto a ser hijos y verdaderos siervos de Dios, tenemos que dedicarnos más a estudiar su palabra para crecer, no seguir siendo niños fluctuantes, sino por el contrario, personas capaces de transmitir ese gozo, esa alegría, ese evangelio a todo aquel que necesite de la salvación, de la gracia del Señor y de su misericordia. Me encanta la historia, aunque hay veces es terrible, pero ¿saben qué, hermanos y hermanas y amigos? Yo creo profundamente en que
La iglesia de Cristo a la cual yo pertenezco es la iglesia del Señor. Es la verdadera iglesia del Señor. Y me apena por aquellos que no quieren recibir la palabra y que confían más en los hombres que en Dios, que aman más a los hombres que al Señor. Hermanos, hay que aterrizar, dedicarnos más a las cosas que son eternas, dedicarnos más a buscar el camino correcto o a permanecer en él, buscar la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la vida, ¿cuál vida? La vida eterna, la vida de Dios. Algún día, no muy lejano, los que hemos obedecido la palabra nos encontraremos con nuestros hermanos en los cielos. Solo de pensar se me eriza la piel. Solo de pensarlo se me eriza la piel. Yo espero que estas palabras lleguen a su corazón, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja y que los anime a estudiar cada vez más la palabra del Señor, y que ojalá todos nosotros, todos nos veamos nuevamente allá en el cielo con el Señor, con su Santo Espíritu, con su Hijo amado, en medio de millares y millares de ángeles. ¡Ah! ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Así que Dios bendiga esta mañana su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.